vamos a iniciar con los objetivos y haciendo hincapié en por qué ustedes como profesionales de la educación o que están dentro del ramo de la educación, pues tienen que tener este conocimiento y conocer estos procedimientos. Después vamos a hacer una dinámica de presentación. Vamos a entrarle ya a temas de estigma y discriminación. Nos tomamos una pequeña pausa y después vamos a entrarle ya a taxonomía, a términos, a entender ya desde las palabras específicas qué vamos a entender, a qué nos estamos refiriendo y por lo tanto qué tendríamos que hacer. Esta parte nos es muy importante, es parte de la alfabetización que estamos haciendo, no solo desde Dilepsia a la Vida, sino desde la Asociación Mexicana de Suicidología y desde la International Association of Suicide Prevention, la IASP, que es, digamos, una de las instancias pues, más importantes a nivel internacional, un poquito abajo de la Organización Mundial de la Salud, pero todas estipulan hacer mucho hincapié en alfabetizarnos y en ir conociendo la terminología específica. ¿Por qué? Porque queremos romper estigmas y discriminación, no solo en el tema del suicidio, también en el tema de la salud mental. Ya posterior a ello, bueno, nos metemos un poquito más a conocer la situación del suicidio. En ese sentido vamos a ir de macro a micro. Vamos a ir conociendo desde lo internacional, lo nacional, hasta llegar hasta nuestra propia geografía. Aunque, bueno, ya en la siguiente sesión vamos a conocer datos mucho más específicos de Quintana Roo. Ese es el son que vamos a estar tocando el día de hoy. Y bueno, pues vamos entrándole entonces. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Que ustedes comprendan el impacto negativo del estigma y la discriminación en cuanto a la salud mental. Eso es lo que más nos interesa en este momento, ¿sí? O el día de hoy. Ya como particular quisiéramos que ustedes tengan ciertos conocimientos para que puedan detectar tempranamente el fenómeno del suicidio y que sepan identificar y diferenciar factores de riesgo y protectores oportunamente. Es decir, no es tema nada más de que estemos nosotros identificando malestar, identificando problemas, identificando dificultades y viendo todo lo malo de la escuela o de los alumnos. No, se trata de poder identificar qué les hace bien, qué les aporta salud y por lo tanto, qué vamos a fortalecer también. Una cosa es resolver un problema, otra cosa es fortalecer el bienestar o la salud. Entonces vamos a estar jugando desde los dos lados. Y al final, pues lo que hacía hincapié un poquito, el alfabetizar en la terminología y reconocer, pero también poder compartir ese conocimiento mencionado adecuadamente. Alex, ¿algo a mencionar, algo a compartir? Es un tema sensible, a veces es demandante, y aquí es donde entra mucho más el tema del compromiso. Al ser un tema sensible y demandante, muchas veces podemos ir identificando ciertas cosas, pero también muchas veces podemos hacernos un poquito de la vista gorda y escudarnos en el no tengo yo a lo mejor la formación, no tengo a lo mejor la capacidad para intervenir o para atender este tipo de situaciones. La realidad es que no nos toca resolverlo todo. Gran parte del trabajo que estamos colaborando ahora y que estamos transmitiéndoles tiene que ver con prevenir más que atender. Tiene que ver con identificar, con poder canalizar, derivar o conectar con algún servicio profesional y adecuado u oportuno, más que querer resolverle la vida al alumno o al estudiante. Y que a veces no nada más es el alumno, a veces también son los papás y esto, por supuesto, va a tener una repercusión. Entonces, les pido que esto, aunque bien dice o se maneja como para contextos o espacios educativos, que lo veamos como tal, como un clima educativo donde todos los actores que están influyendo y que tienen participación en este clima, pues van a tener una influencia bidireccional, ¿sale? O van a tener un impacto, digamos, los unos en los otros. Mayor o menor medida, pero van a tener esa sinergia finalmente, porque tienen un punto de convergencia que son los espacios educativos. Entonces, entender esto es sumamente importante para que también no crean que les toca hacer toda la chamba de salvadores, pues, ¿no? O sea, no se trata de ponernos esta camiseta de salvadores, sino más bien es salvar vidas, sí, pero no siendo un salvador,
sino pudiendo identificar y reconocer cuáles son los puntos de riesgo, cuáles son las necesidades prioritarias y entonces de esa manera poder brindar las herramientas o la atención oportunamente, ¿vale? Por eso es que entonces queremos presentarles conocimientos para la detección temprana del fenómeno del suicidio, identificar y diferenciar factores de riesgo y protectores de forma oportuna y sobre todo, bueno, como mencionaba Cherokee, alfabetizar en terminología para el reconocimiento y transmisión. Esperamos realmente que esto no se quede solo en ustedes, si bien quienes están aquí participando pues muestran mucho más interés. La realidad es que a veces, incluso quienes no muestran interés, es importante que vayan alfabetizándose, que vayan conociendo parte de todo esto. ¿Por qué? Porque al final del día sí implica potencialmente salvar alguna vida, ¿no? Entonces, entendiendo de entrada que el suicidio, pues va a ser una decisión que se va a tomar desde el dolor, con mucho sufrimiento, con mucha desesperanza, pero no es que realmente me quiera morir. Entonces, son vidas que sí podríamos considerar que pueden potencialmente salvarse. Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer un poquito más de hincapié entonces en el por qué. Y es un poquito más el contextualizarles, más que decirles, tú eres importante, así como en estas campañas para captar militares en Estados Unidos, es entendamos el contexto y cómo sucede, ¿sí? O sea, hay que entender que esto pasa en todos lados. En todos lados existe el fenómeno del suicidio, en todas las épocas del ser humano, en los diferentes momentos de desarrollo social, ha existido este fenómeno. No es algo que esté pasando ahorita. A nivel mundial, la tendencia es a la alza desde hace muchos años. Sin embargo, en México nos encontramos en la línea media a nivel mundial, ¿sí? Pero en Quintana Roo nos encontramos arriba de la línea media. En Solidaridad nos encontramos arriba de la media. Y en Quintana Roo pasan cosas atípicas en comparación con el resto del país. Es decir, en Quintana Roo pasan cosas que en otros lados no pasan. El fenómeno del suicidio, por lo tanto, sucede de una manera muy particular y muy diferente a otras zonas del país, ¿sí? El entendimiento de la zona geográfica, la Riviera Maya y el modo en el que opera, como vaya, todos sabemos, incluso a nivel institucional, la Universidad Riviera es parte de sus ejes, el desarrollo, la sustentabilidad, que tiene que ver con el turismo también, es parte de los ejes prioritarios de la universidad. Entonces, entendemos o hemos estudiado parte de las particularidades que se presentan en esta región, porque el fenómeno como tal del suicidio es multifactorial. Entonces, tenemos que entender realmente cuáles son los que se están conjugando en nuestra zona para también poderlos atender. Puede ser aspectos ahí de trabajo, las jornadas laborales, las discrepancias que existen. A lo mejor en una ciudad más obrera serán jornadas de 2 turnos, a lo mejor de 8 horas, ¿no? Aquí sabemos que hay quienes trabajan durante toda la madrugada y con una naturalidad bárbara, ¿no? Y hay ciudades donde a las 10 de la noche está todo cerrado y ya está todo completamente apagado. Ahí tenemos una diferenciación interesante. El consumo de drogas, el consumo de alcohol, la apertura que hay ante estos temas también es bastante diferente. Y bueno, es ir entendiendo y contextualizándonos en ese sentido. Las particularidades que presenta la región, las particularidades que se presentan en la Riviera Maya específicamente. Y uno de los primeros que vale la pena ir poniendo sobre la mesa va a ser el tema de la migración o de la población flotante, ¿no? Aspectos del arraigo, entre otros. Así es decir, sí hay cuestiones muy particulares aquí en Quintana Roo. Sabemos que el rubro de la hotelería y el rubro de la construcción son los dos rubros laborales que más nos aportan cifras a esta situación. Entonces, pensemos en los padres, en los tutores o en los encargados de esos adolescentes o de esos estudiantes que están acudiendo a nosotros y que muy probablemente si su padre se dedica a esos rubros laborales, probablemente haya condiciones de dificultad que tengamos que estar observando o previniendo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, bueno, a pesar de que Quintana Roo tiene ciertas particularidades como que las mujeres pues están más abiertas también al campo laboral, digamos, estas
limitantes o injusticias o disparidades desde la diferencia de género, en Quintana Roo parece que se desdibujan un poco. Es decir, las mujeres están presentando niveles de estrés más o menos al mismo nivel que los hombres. Están presentando suicidios consumados más o menos al mismo nivel que los hombres. Aquí les voy a compartir una diferencia de género a nivel nacional. Normalmente, y a nivel mundial, es cierto, Alex, normalmente el hombre lo intenta en menos cantidades, vamos a ponerle 2, pero con métodos más letales. Entonces, de esos 2, probablemente los 2 mueren por suicidio. En cambio, las mujeres intentan con métodos menos letales, pero en más ocasiones. Se intenta 5 veces, pero probablemente solo 2 de esos 5 lo hayan consumado o hayan muerto por suicidio. Bueno, eso es a nivel mundial y nacional. Sin embargo, aquí en Solidaridad, las mujeres lo consuman más o menos a la par. Entonces, esas son cuestiones particulares de por aquí, ya lo iremos revisando a detalle. Sin embargo, a nivel mundial, como lo pueden observar en la lámina, pues resulta que sí sucede que nos avisan, y eso sí sucede en la mayor cantidad de porcentaje, en la mayor cantidad de casos. Es decir, sí hay señales, sí hay cambios de conducta, sí hay frases, sí hay verbalizaciones que nos pueden estar dando señal. Ahí, bueno, sirven estos conocimientos para poder identificar, para saber qué quiero observar, qué tengo que observar, y partiendo de ahí, vamos a ver qué es lo que tendríamos que estar previniendo. Ustedes como profesores tienen, yo sé, toda la confianza de sus alumnos, o por lo menos tienen la oportunidad de establecer vínculos de confianza muy cercanos que a veces incluso ni siquiera con los padres se pueden establecer, ¿sí? Entonces, son aliados y son parte de una red de apoyo de los chavos y de los estudiantes bien, bien importante. En el sentido de alfabetización, voy a proponer a lo mejor 3 términos que vamos a ir desmenuzando más adelante. La recomendación es que los tengan como visibles para ustedes mismos. El primero sería indicadores de riesgo, el segundo sería factores de riesgo y el tercero sería el nivel de riesgo. Y vamos a hacer lo posible para que a lo largo de este curso vayan teniendo también mucha claridad en estos 3 niveles diferentes o 3 factores diferentes. Los indicadores de riesgo van a ser conductas que va a presentar específicamente la persona. Factores de riesgo son todos los factores que se pueden conjugar y finalmente el nivel de riesgo es ya con estos indicadores que tiene la persona en qué nivel de riesgo se encuentra. A grosso modo va a ser ahora la distinción que vamos a hacer, lo vamos a dejar hasta este nivel porque seguramente también conforme vayamos avanzando esto va a ir quedando mucho más claro, pero es importante que ustedes lo tengan, digamos, en la mira para que lo vayan diseminando también de esa manera en la medida que la información va a progresar, ¿vale? Bien. Entonces, si se dan cuenta, entonces es que ustedes tengan ciertos conocimientos, que conozcan ciertos procedimientos o ciertas metodologías. Y como decía Alejandro, no se trata de que ustedes van a salvar una vida, sino van a saber identificar, van a saber prevenir, van a saber canalizar, pero también establecer un equipo de trabajo. Es decir, a quién le van a mandar qué situación, quién va a desmenuzar cierta parte de la situación, quién va a resolver qué cosas, porque como bien decía Alejandro, en la escuela todos tienen una relación bidireccional. El director tomando una decisión va a afectar a los profesores, va a afectar a los tutores, va a afectar a los alumnos, por lo tanto se van a ver afectados los papás de esos alumnos, la gente de intendencia, es decir, es todo el ecosistema escolar el que tenemos que tomar en cuenta y vamos a echar mano de él. Ese es el aporte que nos emociona y que queremos y nos aboca transmitirles el día de hoy. Entonces, en el ustedes saber armar un equipo de trabajo, pues van a sentirse también acompañados, apoyados y no van a sentir que son pues el pípila cargando el mundo sin saber cómo hacer, ¿vale? Esta lámina que están viendo ahorita viene de uno de los manuales de la Organización Mundial de la Salud, justo enfocado para consejeros y maestros.
La Organización Mundial de la Salud en su sitio web tiene muchísimos manuales de procedimientos y de atención enfocados para líderes religiosos, para consejeros, para profesores, para rescatistas, para medios de comunicación. Entonces, si ustedes tienen la proactividad o la intención de conocer más, se pueden echar un clavado por ahí, o bien nos pueden contactar a nosotros mismos y nosotros con mucho gusto les compartimos ese material. Como dice aquí el texto, bueno, el mito de Sísifo, pues es un mito que tiene muchísimos años y que relata precisamente esta situación de la muerte y del suicidio. Hablando desde ese lugar filosófico, pues hay algunos filósofos que dicen, este es, en especial Albert Camus, que también pues, sabemos que fue educador, pues este es el tema y el dilema filosófico más importante. Así lo concibe él. Sin embargo, yo les pregunto, quédense con la pregunta en la cabeza, ¿y por qué no hablamos de la muerte en nuestra cultura contemporánea? ¿Y por qué se estigmatiza el tema de la salud mental y del suicidio? ¿Qué pasa? Preguntémonos a nosotros mismos, muy en nuestra propia cultura, en nuestro esquema de creencias. ¿Y por qué no volteo a ver eso si es parte de la vida realmente? ¿Vale? Ese es el destino. Sí. Entonces Ok. tenemos que aprender a contrastar también la vida con la muerte. No sé si Cindy, no sé si mi pregunta es muy anticipada, sin embargo, eso que mencionan es muy importante. Muchas veces nosotros tenemos mucho más contacto con los estudiantes que los mismos padres. Entonces, ¿cómo prevenir si el estudiante no tiene redes de apoyo en casa? ¿De qué me sirve identificar si los padres no están? Justo lo que comentan, aquí en Playa hay padres que tienen 2, 3 trabajos, ni siquiera se enteran de lo que pasan sus hijos, o bien no tienen el interés. También mencionaban muchas veces, no puedo ir más allá de mis posibilidades. ¿Cómo lo abordo? Las instituciones. Aquí es echar a andar el trabajo de las instituciones. Nuevamente, no es un trabajo de una sola persona. De la misma manera que el fenómeno del suicidio no se va construyendo solamente en la persona. Por eso mencionábamos que es multifactorial y no sé si sea anticipada, yo tampoco lo sé, más bien yo creo que nos va planteando una ruta de hacia dónde vamos a ir poniendo la mira para también poder dar y esclarecer. Muchas gracias por la participación, Cindy. Sí. Entonces, así como el fenómeno no solamente se va a constituir ni de la noche a la mañana, ni como por arte de magia, ni va a ser un solo factor el que va a detonar como tal que se lleve a cabo esta práctica, porque insisto, no es que la persona realmente se quiera morir, es que la persona ya no quiere cargar o ya no quiere atravesar o ya no quiere vivir lo que está viviendo, lo que está cargando o lo que está atravesando. En este caso, el hecho de que los papás no estén en casa no es de la noche a la mañana que porque el papá ya tiene el tercer trabajo, pues entonces el hijo se mata. Quiere decir que desde el primer trabajo el papá dejó de brindar atención. En el segundo, pues básicamente no lo veía. En el tercero, para el individuo se va a volver insostenible y va a decir, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Lo que ocurre, y como bien dices, ¿no? Parece no tener redes de apoyo, pero en la experiencia realmente siempre hay redes de apoyo, ¿no? Cherokee, por ejemplo, que ha hecho un poco más de intervenciones in situ, se ha dado cuenta de eso. No sé si nos quieres compartir un poquito de esa experiencia directamente de las redes. Sí, claro. Yo ya a estas alturas, con el estudio y la experiencia profesional, no le creo a nadie que no tenga redes de apoyo. Le soy sincero, no le creo a nadie. Uno, ¿por qué? Porque entiendo la parte psicológica en donde a veces, estando bajo ciertas condicionantes sociales, comunitarias, familiares, escolares, pues podemos estar percibiendo o traduciendo mal la vida. Podemos estar percibiendo que no tenemos una red de apoyo cuando sí está. Es decir, ha habido muchos casos en los cuales la persona como tal dice, es que no tengo a nadie en el mundo. Y cuando empiezas a trabajar y empiezas a escarbar, te das cuenta que la hermana ha estado todos los días mandándole mensajes, preguntándole en qué le puede apoyar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora, el comentario de Cindy, la verdad es que es bastante atinado. Yo tampoco sé si fue muy pronto o no, pero la idea justo es que desde lo que ustedes están aprendiendo y la proactividad que ustedes tienen, puedan ir armando pequeños equipos de trabajo, pequeños equipos de contención para ustedes y para los chavos también.
Sí, o sea, eso es lo que nosotros les estamos aportando, el cómo pueden armar estos equipos de trabajo, qué estructura debería de tener estos equipos de trabajo. Entonces, sí es cierto, siempre o desde hace mucho tiempo hay esta lucha, digamos, o esta diferenciación en dos bandos, los papás y los maestros y la escuela. Entonces, obviamente aquí también le estamos apuntando a hacer equipo con ellos también, con los propios padres y con el entorno del chavo, pero es desde lo grupal, desde esa contención, porque también entendemos y lo sabemos desde los manuales que una persona no puede sostener a otra persona nada más. Se requiere de un contexto y de toda una red de apoyo para sostener a una persona que está en un malestar muy profundo. Por ahí hay dichos, ¿no? Que dicen que se requiere de toda una comunidad para criar a un niño, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, si nos seguimos en las líneas educativas, sociales y de investigación, pues tenemos el trabajo de Durkheim, ¿no? Emil Durkheim, un investigador, un sociólogo, hizo trabajo justamente sobre suicidio y parte de los principales postulados que él llega a dar como resultado es el trabajo justamente de las redes de apoyo. La investigación rezaba más o menos como personas con un diagnóstico específico recibiendo el tratamiento, pero sin una red de apoyo. Personas con un diagnóstico, el mismo, también recibiendo tratamiento con la red de apoyo. Tenían una mejor recuperación y un mejor, tanto índice de recuperación como velocidad de recuperación, quienes presentaban redes de apoyo que quienes no las presentaban. Ahora, las redes de apoyo no solo van a estar en la familia, por ahí es importante también, más adelante vamos a ver en factores de riesgo y factores protectores, que es importante diferenciar, ¿no? Y por ahí, de hecho, habíamos hecho esa acotación muy específica. Pues los voy a spoilear un poquito, ¿no? No es lo mismo, o sea, la familia puede ser un factor protector, sí, pero también puede ser un factor de riesgo, ¿no? Los sistemas o las estructuras familiares que son muy violentas, por ejemplo, o que son muy coercitivas, pueden ser un factor de riesgo. Entonces hay que aprender también a identificar. Esa es la importancia también que tiene este curso. Aprender a identificar verdaderamente cuáles son factores de riesgo y factores protectores. Desde mi experiencia con un caso específico de una persona a nivel universitario, estaba con riesgos interesantes de suicidio, y digo interesantes por cómo se fueron conjugando las cosas, no desde el morbo. Entonces, de pronto fue como tratar de conectar o reestructurar el sistema familiar, la dinámica familiar, y después de varios intentos, donde incluso existía disposición por parte de los padres y asistieron a la consulta y escuchaban algunas recomendaciones, en la práctica no las estaban llevando a cabo. Y no eran padres que tuvieran, digamos, 3 empleos, eran papás que de hecho hacían home office antes de la pandemia. Entonces tenían el tiempo, tenían la atención supuestamente, pero la realidad es que la dinámica, la violencia que se estaba viviendo al interior del sistema no era propia. Y entonces resulta que conforme vamos independizando a este paciente o conforme independizando a este paciente, la fuimos empoderando, fuimos identificando factores protectores y fuimos construyendo una nueva red de apoyo. Resulta que al salir del sistema familiar, aún con todo y pandemia, aún con todo y las adversidades, logra reestructurar en gran medida su estado de salud mental, ¿no? Entonces, a veces también romper con el sistema familiar es saludable y es un tema delicado, insisto, desde lo que propone Cherokee, no se trata de pelearnos los unos con los otros ni de echarnos la bolita, porque creo que eso es justamente uno de los principales factores que están sumando al crecimiento de la incidencia del suicidio, la desestructuración, el que ya nadie quiere asumir responsabilidades. Si yo voy a una institución a pedir apoyo o a pedir justicia, pues muchas veces me van a batear y entonces tengo que pedir el paro con el amigo del amigo que conoce a fulanito para ver si entonces ahora sí me atienden. Pero eso es muy desgastante, entonces termino quedándome en mi condición de víctima, ya no quiero, ahí empiezo a vivir un duelo, no se resuelve. Y bueno, o sea, la estructura social finalmente va marcando también la pauta. Por eso es importante que como estructura social nos vayamos reenfocando y reeducando en cómo ahora no sumar a factores de riesgo, sino más bien promover factores de protección. Creo que eso es lo último en cuanto a por qué es de suma importancia que ustedes estén en este curso, porque de eso se trata, de sumar
factores de protección, no nada más ir erradicando o tratando de minimizar factores de riesgo, o no nada más tratando de identificar y poner en contacto, sino realmente hacer cambios estructurales desde el clima educativo, por lo menos en este particular caso. Entonces, bueno, ya para ir terminando con este apartado de por qué es importante que ustedes tengan estos conocimientos, pues quiero tirarle una pedrada a Luis Roberto, al rector. Eh, Les transmito, y les somos muy sinceros, porque siempre hemos sido así. Nuestra intención es que les transmitamos este conocimiento para que ustedes tengan las herramientas, y nuestra idea es que puedan construir un equipo de trabajo, que puedan construir una red ahí en la escuela, cada quien en sus escuelas, pero bueno, obviamente nosotros ahorita estamos desde la trinchera de la Universidad Riviera, estamos siempre agradecidos porque siempre nos han apoyado, y nuestra intención un poquito es eso, o sea, se las estamos revelando en este momento. Hace un poquito era, bueno, vamos a darles herramientas, vamos a darles estructuras para ver si se puede armar un equipo de trabajo, y empezamos a echar a andar un pequeño proyecto dentro de esta institución que sea de monitores de vida o de guardianes de vida, ¿sí? Y son proyectos basados en evidencia que obviamente ya se han llevado a cabo en otros entornos escolares, llámese, por ejemplo, en la UNAM, en el FES Iztacala, es decir, en la Facultad de Medicina en Iztacala, han echado a andar este tipo de programas. Obviamente, el ITESO ha echado a andar también uno de estos programas, que es desde donde les vamos a transmitir también uno de los dos procedimientos. Entonces, bueno, pues ahí está la intención. No les dejaremos solos. Si nos toman la mano, no les vamos a soltar, ¿sí? Y vamos a tratar de que podamos trascender esto no solo entonces con tutores, no solo con profesores, sino también con alumnos, con becarios, con voluntarios que quieran estar trabajando, identificando, apoyando y haciendo toda una red de trabajo. Bueno, vamos a ver, por lo menos en la Universidad Riviera tenemos una cámara de CECEL y hay instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo. Solo nos falta, pues, el recurso humano. Bueno, vamos a brincar entonces a una breve dinámica de presentación. Insisto, va a ser un poco más directiva que la participación grupal, pero hacemos esta dinámica y ya le entramos muy de lleno al tema de estigma y discriminación. Entonces, bueno, dice, observemos, esta dinámica de presentación tiene también la intención de que entremos en sintonía. Voy a hacer aquí una pequeña pausa, le entramos de lleno a los temas. Algunos de los participantes nos conocen, otros no. Mi compañero es Alejandro Díaz Guerra, licenciado en psicología y tiene una maestría en alta dirección por la Universidad Riviera precisamente. Mi nombre es Cherokee Mena Covarrubias, soy licenciado en psicología y soy psicoterapeuta. Tengo conocimientos en distintas corrientes de psicoterapia. Juntos tenemos ya más de 4 años trabajando juntos como proyecto en Dilepsia a la Vida, que es desde donde estamos trabajando. Es a estas alturas una asociación civil que dio su inicio desde el gobierno municipal aquí en Solidaridad, a través de una red, un comité municipal de prevención del suicidio, pero también desde una red de prevención del suicidio. Años de experiencia, años estudiando el tema, somos especialistas en esto y somos miembros de la Asociación Mexicana de Suicidología, acudimos bianualmente también a los cursos. La verdad es que no es por cacarear ni hablar desde el ego, pero la verdad es que el material de trabajo que les estamos compartiendo está a nivel nacional e internacional. Es decir, nosotros nos codeamos con los académicos y con los investigadores que están ahí a la vanguardia a nivel nacional e internacional. Entonces, eso sí, con toda seguridad se los podemos decir, el material y el trabajo es de calidad. Un material, les decía, es del ITESO, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. ¿Por qué lo menciono? Es mi alma mater y es de las 3 carreras o facultades de psicología más importantes a nivel nacional. Pero también les compartimos el material de Jonathan Singer, que es un trabajador social, pero que es el presidente de la Asociación Americana de Suicidología. Entonces, estamos ahí, a ese nivel, ¿vale? Bueno, la dinámica, simplemente queremos que perciban
un minutito. En este momento son las 8:38. Vamos a dar hasta las 8:40. Simplemente queremos que pongan su atención visual, su atención consciente en un punto en particular, ahorita ahí, en su contexto. Preferentemente no la pantalla, déjense guiar por la audición. Así es. Y una vez ya observando ese punto, teniendo tu atención ahí, quiero que empecemos a poner atención, pongo atención en mi respiración. Nada más noto si es rápida, si es lenta, si es profunda. Recorro mi atención a mi temperatura. Si estoy sintiendo mucho calor en las manos, si las plantas de mis pies están calientes o frías, si mis glúteos al contacto con el asiento tienen una temperatura diferente. Pongo atención también a la tensión de mis músculos en mi cuello, en mis hombros. Siento mis cejas, qué tan tensas o relajadas están. Pongo atención en mis párpados también. Y por último, pongo atención al ritmo de mi corazón. Puedo poner mis 2 dedos de la mano izquierda abajo de mi garganta o la palma de mi mano a la altura de mi pecho y sigo un momento el ritmo de mi corazón. Bien. Poco a poco voy poniendo más atención a la voz que estoy escuchando y regreso mi atención visual a la pantalla. Un tip, lo aprendí en el laboratorio de neurociencias de la UDG, cuando estuve haciendo algunas prácticas en la licenciatura. Poner atención consciente al ritmo de mi corazón va a sincronizar la frecuencia neuronal que está en mi cerebro. Va a ayudar a que la zona que regula el pensamiento más elaborado, la anticipación, el entendimiento moral, se apague. Por lo tanto, voy a entrar en un estado de relajación. No voy a estar por lo menos pensando en cuestiones estresantes. Y es así de sencillo, poner atención consciente al ritmo de mi corazón. Puedo usar mi imaginación, que la imaginación para el cerebro es la realidad también. Entonces puedo imaginar que veo mi corazón latiendo, puedo imaginar que escucho el ritmo de mi corazón, más allá de que lo esté palpando. Y es así de sencillo. Obviamente esto no es magia, es ciencia, por lo tanto, a través de la práctica y la repetición, pues es como vamos a encontrar el buen efecto, ¿vale? Ok, bien, bueno, ya que estamos en otras condiciones para poner atención, entonces sí, le vamos a entrar de lleno al tema, estigma y discriminación. Me gustaría, antes de entrar a este tema, que entendamos, bueno, primero que nada, sí, voy a cambiar un poquitín aquí la dinámica, sí me gustaría por lo menos escuchar quiénes están con nosotros, aunque leemos el nombre, pero bueno, empezar a asociar a lo mejor alguna voz para también más adelante, si hay participaciones vocales, pues poder irnos familiarizando con ello. Es una pena no poder estar frente a frente porque realmente es como más nos gusta trabajar. Y el tema realmente sí es bueno que tenga esa característica de estar frente a frente, de tener el acompañamiento, de sentir el cobijo del grupo, porque obviamente es un tema un poco sensible y es duro realmente, ¿no? También de pronto puede incluso mover algunas susceptibilidades. Entonces, si ese fue el caso, también siéntanse con la comodidad y la confianza de empezar a expresarlo, ¿sale? Es parte de ir rompiendo estos estigmas y discriminación. El primero es romper el silencio y creer que hablar del suicidio es algo malo
¿Es algo negativo o que lo estamos incitando, que lo estamos promoviendo o que estamos logrando que se consume? Y bueno, entonces, una breve presentación. ¿Cuál es el área en la que están trabajando? Muy sencillo, muy breve, muy práctico. ¿Quién quiere empezar o lo hacemos dedocráticamente? Entonces, por favor, lo que sí, abran sus pantallas, por favor. Y como ahorita lo está haciendo Celina, quien quiera participar, levanta la manita y le vamos nosotros dando la palabra. Bueno, Celina, adelante, eres la primera. Bueno, pues antes que nada, buenos días. Mi nombre es Raquel Celina. Aunque estudié psicología, me desempeño como orientadora educativa en una preparatoria del Estado de México. Y pues realmente, como bien dicen, creo que es un espacio en donde podemos tener grandes oportunidades de identificar los casos con riesgo. Y pues muchas gracias por abrir este taller y pues contenta de poder participar con ustedes. Bienvenida, Celina. Muchas gracias por esta Celina. participación. Patricia Garza, adelante. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy buen día a todos mis compañeros y a ustedes también. Pues mi nombre es Pati Garza y estoy colaborando con la Universidad de Riviera en la coordinación de las licenciaturas económico-administrativas, el posgrado y el apoyo docente. Gracias, Pati. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Adelante. Hola, Melissa. sí, buenos días. Mi nombre es Melissa Carrera, yo soy licenciada en Pedagogía y pasante de la Maestría de Educación. Y tengo pues más de 20 años trabajando en docencia. Los últimos 15 años yo creo los he pasado en los niveles medios superiores y superiores. Actualmente estoy coordinando la preparatoria de Explayarte. Pues ahí tenemos personalidades muy interesantes, porque todos son artistas, entonces como que de pronto este tema nos viene muy bien porque aunque bendito Dios nunca hemos tenido hasta ahorita un caso como foco rojo, pues sabemos que nuestros artistas son un poco, de repente pueden ser un poco, no inestables diría yo, pero sí un poco volubles, y si a eso le sumamos la adolescencia y demás, bueno, tenemos la tarea de capacitarnos y de estudiar un poquito más. Y por otro lado, pues a mí me encanta la capacitación, o sea, capacitarme, entonces, pues padrísimo. Súper bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Melissa. Compartimos ese gusto de la capacitación también. Bien, ¿quién sigue? Adelante, maestra. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lorena González y estoy ahorita trabajando en la parte de tutoría académica de las licenciaturas económico-administrativas escolarizadas en la Universidad Riviera. Y pues este tema es sumamente importante e interesante porque a pesar de que ya son chicos que están en la universidad, muchos tienen todavía comportamiento adolescente y es importante para mí tener todas estas herramientas y poder detectar casos de riesgo. Y les agradezco. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Lili, adelante, veo que tiene la mano levantada. Hola, buenos días. Yo soy Liliana Alarcón, soy directora académica de Explayarte. Junto con Melissa y trabajamos en la escuela y bueno, somos una escuela que tiene nivel medio superior y superior enfocado a las artes vivas y bueno, pues sí, teniendo artistas en casa hay que estar súper atentos. La escuela siempre ha estado muy interesada en este tipo de temas, sobre todo pues en tener una capacitación y también un debate y una información clara y efectiva, tanto con nuestros estudiantes como con nuestros maestros y a nivel directivo. Sabemos que pues es una realidad, es un riesgo real y al que tenemos que ponerle
ponerle mucha atención. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por recibirnos y súper, súper contenta y agradecida de estar aquí con ustedes. Gracias, Lili. Bien, Sí, gracias. por conocimiento estadístico, sabemos que toda institución escolar tiene alumnos en riesgo. Los ha tenido, lo que pasa es que el estigma de la discriminación hace que todos callen. Eso lo sabemos con certeza científica, pero también sabemos que hay escuelas y hay planteles más conscientes y que trabajan un poquito más y hay otros que trabajan un poquito menos, ¿sí? Pero es una distinción que no es como meter polémica, es promover esa conciencia, o sea, que sepamos que nos vamos a encontrar el tema. Estando en escuelas, en la que sea, nos lo vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, sí. Yo haría una ampliación. No nada más es ser conscientes, es también ser humanos. A veces ser conscientes puede dar herramientas como para salirnos por la tangente. También requiere humanidad, poder entrarle al también poderme poner en contacto con otro ser humano, pues requiere yo entrar en esa calidad de humano. Un poquito filosófico este último comentario, pero es una realidad, ¿no? Entonces, realmente que sí se percibe y que sí se entienda. Maestra Dulce, ¿quisiera participar? Perdón, Alex. Dulce, perdón, discúlpame. Veo que Celina tiene la mano levantada. Creo que ya se había presentado, pero no sé si hay ahí algún comentario extra, Celina. Perdón, Dulce. Sí, tiene un comentario aquí en el chat. Ok, entonces, Dulce, adelante con tu presentación, perdón, y si quieres ahorita hacer el comentario, Alejandro, de la pregunta. Hola, buenos días a todos. Yo soy Dulce Montemayor. Soy arquitecta, maestra en educación, con muchos años en docencia. Actualmente soy coordinadora de las carreras de arquitectura y de diseño gráfico en la Universidad de Riviera. Buenos días a todos. Bien, gracias, buenos días. Gracias. Celina, si nos quieres comentar algo, de ahí nos vamos con Lili nuevamente. Y vamos con... No, solamente que no supe cómo levantar la mano. Muy bien. Ok. Perfecto. Sí, y solo a lo mejor nada más solo agregaría que además de trabajar como orientador educativo, trabajo en mi consultorio psicológico. Ok. Y aunque no es una temática frecuente, pero pues bueno, sé que no va el enfoque clínico aquí, pero finalmente creo que también va a enriquecer mucho mi práctica en ese sentido. Muchas gracias. Bien, sí, efectivamente no está diseñada para profesionales de la salud. Existe una capacitación específica para profesionales de la salud, a la cual, bueno, estarás cordialmente invitada en cuanto volvamos a activar nuevamente esa capacitación, porque va a ser complementaria más que redundante. Sí tiene sus particularidades y sus peculiaridades, tanto en el área educativa y, bueno, cuasi social, y en el área clínica de la psicología, ya como tal en las intervenciones. Sí tiene sus distinciones y bueno, sí es aclararlo. Va a ser un poquito diferente, aunque por supuesto esto te va a ir aportando el entendimiento y el contexto como tal del fenómeno y seguramente con la experiencia que tienes podrás irle ahí complementando en tu práctica y seguramente también estarás invitada cuando hagamos esta capacitación ya más específica para profesionales de la salud, ¿vale? Irving, adelante, por favor. Después nos vamos con la maestra Diana. Hola, buenos días. Mi nombre es Irving Salazar. Soy egresado de la licenciatura de Negocios Internacionales y Comercio y aunque no vengo del plano educativo, formo parte del equipo de trabajo de Iglesia a la Vida haciendo mi servicio social y espero que todos nos llevemos algo muy positivo de este taller. Bien, gracias, Irving. Gracias, Irving. Maestra Diana. Hola, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarles. Y bueno, pues mi nombre es Diana Medrano, soy licenciada en Ciencias de la Educación y tengo la maestría en Educación. Formo parte de la Universidad Riviera como tutora de las licenciaturas ejecutivas. Bienvenida. Adri, quiero pensar que es Adri.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Adriana Isela Liu Manzanilla. Soy egresada en la licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe. Tengo una maestría en Educación. De hecho, soy compañera vecina de la escuela enfrente en la primaria Cuculcán y me interesó muchísimo este tema porque estoy dando quinto y sexto grado y son temas que, como mencionaban ambos, siempre vamos a hablar de ello y hay niños que siempre hacen preguntas en cuanto a esos temas. Entonces yo ya no los tomo como temas tabú y quise pues ahora sí que pues instruirme a ustedes que son los preparados en ese tema, instruirme para también saber cómo instruirlos a ellos. Tal vez no ayudarlos del todo, pero saber de qué manera instruirlos en cuanto a sus dudas. Y pues un saludo a todos, buenos días. Bien, Saludos, muchísimas Adriana. gracias, Adri. Gracias. Bueno, pues si nadie quiere participar más ahora, vamos a continuar. Bien, entonces vamos a compartirles nuevamente la pantalla. Y ahora sí vamos a entrarle a estigma y discriminación. Bien, que ya desde ahí, ¿no? Híjole, me llega un alumno y me dice que se siente mal, ¿qué hago? Desde ahí, ¿no? O sea, estigma y discriminación, a entrarle al tema, yo creo que desde ahí empezamos nosotros vayamos situándonos pues en nuestro contexto, vayamos pensando en ejemplos en nuestra cotidianidad. A ver si por ahí después podemos ir compartiendo algunos y de veras ponerlos ahí en Yo, la por práctica. ejemplo, sí puedo poner uno aquí sobre la mesa. Yo recuerdo algo muy claro en la prepa, antes de ser consciente de todo lo que soy consciente ahora, pues para mí fue como qué mala onda el profe, ¿no? Porque en alguna ocasión llega un par de compañeros, bueno, un compañero y una compañera, con cortes en los brazos que habían practicado cutting. Y entonces este estigma y discriminación fue pues, deja de hacer pendejadas, ¿no? O sea, así con ese lenguaje. Esas son tonterías, o sea, no tienes nada por qué estar sufriendo, estás bien chamaco y cosas así por el estilo, ¿no? Invalidando y estigmatizando y discriminando lo que en su momento estos compañeros hicieron, sin entender realmente que lo que hoy entendemos, ¿no? Este cutting muchas veces no es otra cosa que poder poner el dolor en manifiesto. Cuando las palabras no me alcanzan o cuando no hay oídos que escuchen este dolor, la forma que tengo o que encuentro para ponerlo de manifiesto va a ser a través de la autolesión, ¿no? Como una de las manifestaciones. Entonces, por ejemplo, también es ir identificando que podemos llegar a ser bastante duros y que nuestro estigma y nuestra discriminación pueden hacer la diferencia entre que una persona logre y o quiera recuperarse o no, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos en el primer punto, en torno a la salud mental, la locura, los trastornos mentales y el suicidio. Sabemos que en muchas ocasiones es, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, eso es para locos. No hablemos de psiquiatría, ¿no? Porque entonces seguramente es, me van a encerrar o ya no me van a dejar salir o cosas así por el estilo, ¿no? Desde la inconsciencia o desde la falta de educación de entender cómo operan realmente esos servicios porque nunca se han dado la oportunidad de acercarse a alguno de estos servicios, ¿no? ¿Cómo nombramos ciertas prácticas como locura? Seguramente quienes nos acompañan hoy de Explayarte tendrán un poquito más esa perspectiva, ¿no? Cómo algunas expresiones y cómo algunas manifestaciones del individuo que no son las de la norma pueden ser concebidas como locura. Y esto nos lo ha demostrado el arte a lo largo de las décadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un Vincent Van Gogh como un ejemplo muy inmediato que se me viene a la mente, como también fue muy discriminado, como también fue muy estigmatizado, en su momento su obra muy demeritada y ya con el pasar de los años pues, se le hace cierta justicia, ¿no? Al reconocer todo su trabajo, pero que en su momento todo ese estigma y toda esa discriminación seguramente fueron factores que influyeron en lo que es el desenlace de su vida, finalmente, ¿no? Entonces, es importante también no adoptar o no utilizar equívocamente algunos términos, algunos conceptos como, ay, es que este alumno es bien bipolar,
o pues son medio dramáticos, ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que es importante ir erradicando parte de esas prácticas o esos términos inadecuados que no son clínicos realmente, ¿no? O sea, hablar de que una persona es bipolar, pues no es bipolar, a lo mejor puede ser un poco inestable, puede ser lábil, puede ser ambivalente, pero no necesariamente bipolar. La bipolaridad ya conlleva otros criterios que son bastante más duros. Y si a mí me haces creer que yo tengo una condición o un padecimiento y que además este padecimiento es desde la locura, pues entonces pienso que ya no tengo remedio, porque también históricamente la locura se percibe así, como algo que ya no va a tener un remedio. Y entonces me regreso al mismo punto. No me voy a quitar la vida porque me quiera quitar la vida, sino porque ya no quiero estar cargando con eso, ¿no? Cargar con una etiqueta, ¿no? De locura, cargar con una etiqueta de artista, con una etiqueta de rockero. O sea, veamos el tema de la estigmatización y el discriminar no solo a la salud mental, no solo a la locura, no solo al suicidio, sino en los diferentes, es decir, voltemos a ver las prácticas estigmatizadoras o discriminatorias. El propio artista, precisamente, ¿no? ¿Cuántos artistas? Es decir, el rockstar, la figura del rockstar, entonces ya se sugiere un estilo de vida si se es rockstar, ¿no? Entonces, sexo, drogas y rock and roll. Ese es el cliché del rockstar o del artista, ¿no? Este actor Héctor Suárez, ¿no? Con estos personajes, por ejemplo, donde obviamente él pues abordaba situaciones sociales, pero el que decía, quiero rock, ¿no? Y siempre echaba banda y acá. Y bueno, obviamente lo hacía con una intención muy específica, muy crítico en lo social, pero hacía evidentes precisamente esos clichés que tiran a una estigmatización. Efectivamente, concebir la locura desde hace muchas épocas en el desarrollo del ser humano ha sido visto pues desde el estigma y la discriminación. O, diciéndolo de otra manera, Michel Foucault, filósofo francés que falleció ya hace algunas décadas, pero es todavía contemporáneo nuestro, se abocó mucho a estudiar los usos o abusos de poder en diferentes ámbitos, en comunidades carcelarias, en orientaciones sexuales distintas a la heterosexual, también en el esquema de la locura. Y él hizo un repaso histórico de archivo desde la época medieval, un poquito antes, hasta lo actual, y se dio cuenta que el concepto de locura tiene también un uso social de poder. Es decir, a quien se le concibe como loco es quien rompe la paz social, quien es diferente a la norma, quien no sabemos qué esperar. Entonces, hay que entender, pues, la locura y el suicidio, pues, como ese acto discriminatorio en cuanto al entendimiento social que tenemos hoy en día. Y entonces aquí la contraparte, la propuesta que nosotros les hacemos mucho y es, volteemos a ver el dolor de ese ser humano. Sea como sea, el color que tenga, la conducta que ejecute, ¿cuál es ese dolor? Porque entendemos que el suicidio es multifactorial, pero también se construye a través de los años. En Quintana Roo tienen que pasar 14 años para que una persona contemple el suicidio. Es decir, tienen que pasar 14 años acumulando problemas sin resolver para que contemplen el suicidio. Desde la etapa de la infancia, ciertas situaciones, en la adolescencia otras y en la etapa adulta otras, ¿sí? Entonces, híjole, esta parte del estigma y la discriminación, la verdad es que es bien amplio y es uno de los muros más grandes con los que nos hemos topado. Nosotros lo primero que tenemos que trabajar en el abordar un caso de suicidio es romper esos estigmas y discriminación, para que entonces la persona se abra a recibir ayuda. Foucault habla del discurso en general también, y justamente todas las palabras van a conllevar un poder. De hecho, él habla de que el discurso en sí, per se, es una forma de poder, y quien lo pronuncia ya como tal tiene un poder, tiene el poder de expresarse, tiene el poder de manifestar, pero entonces imaginemos la lucha interna también que tiene que existir para automutilar mi propio discurso. Y cuántas cosas muchas veces queremos decir y se nos hace un nudo en la garganta, incluso ya como adultos, ya con más habilidades de gestión individual y emocional, como muchas veces
hay temas delicados que tenemos que hablar con los hijos, con la pareja, con los amigos, y nos vamos callando, ¿no? Porque entendemos también que por ahí va a ser algo desgastante o demandante. Ahora, cuando yo me doy cuenta que no va a llegar a ningún lado, pues mucho menos voy a querer hablar. Y esa lucha interna de querer sacar lo que estoy cargando, pero a la vez de autolimitarme para no hablar, pues también va a ser muy desgastante para el individuo en términos psíquicos. Por eso también hay que permitir en muchas ocasiones que se hable abiertamente, que se permita esa liberación a través de la palabra, sin estigma y sin discriminación, para evitar que se coarte o para evitar que se coercione esa liberación, ¿no? Es también importante por ahí. Y entender que lo que nosotros digamos también va a conllevar un poder y asegurarnos de no usarlo para someter a la persona o para terminar de quebrantar la voluntad o el espíritu de esa persona, sino para realmente utilizar ese poder y encaminarlo hacia promover una mejora en ese individuo, ¿no? Claro, y entendemos que entonces, pues cada momento histórico y cada geografía tiene un esquema de creencia distinto. Entonces también se vale reconocer que desde mi esquema de creencia, de plano sí estoy estigmatizando a esa persona. ¿Por qué? Porque tal vez en mi religión el acto del suicidio está mal. Bueno, hay que reconocerlo y entonces puedo decir, ¿sabes qué? La verdad es que no estoy preparado para escucharte. Yo lo reconozco porque sí que voy a tener una tendencia a juzgar tu acto. Pero ¿sabes qué? Aquí de lado me dijo que sí está preparado. Entonces, ven, vamos de la mano, te llevo con él te va a escuchar. Yo la verdad no sé, no puedo, no me siento en condiciones. Esa parte es bien importante también, ¿sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo que a lo mejor puede ya dejar mucho más claro los puntos negativos del estigma y la discriminación. Un chavo, un adolescente que se siente profundamente mal, que ha cortado con su novia, que empieza a irle mal en la escuela, que empieza a bajar sus calificaciones, que posterior a ello tiene problemas entonces con los papás por ese desempeño y empieza a aislarse. Por lo tanto, se aísla también de sus amigos. Y entonces este chavo, de repente, por azares del destino, encuentra a un sujeto que le inspira confianza para hablar. Y esa persona le pregunta, oye, ¿y por qué no hablaste con tus papás, con tus amigos, con tus primos, con alguien? ¿Sí? Y el chavo dice, no, pues es que si le digo a mi papá, imagínate, me va a dar un cachetadón, me va a regañar porque me va a decir que por qué pienso en el suicidio, que no estoy apreciando todo lo que me da, que estoy en una escuela privada y qué desagradecido soy. Y entonces no le voy a decir a mi mamá, porque entonces va a decir, ay, mi hijo ya está loquito, ¿qué va a decir la sociedad de esto? Y entonces calla. Y entonces no le va a decir tampoco al profesor o al tutor, ¿por qué? Porque capaz que lo corren de la escuela. Y entonces carga con ese malestar hasta que hay un pasaje al acto, es decir, ejecuta el atentar contra su vida, presa del dolor emocional que está cargando. Llega al hospital, a la sala de emergencias, y el doctor le dice, intentaste quitarte la vida, pues si te vuelvo a ver acá, no te voy a atender, porque yo solo atiendo quien quiere la vida. No me estés desperdiciando mi tiempo ni esta cama del hospital. Aquí es para quien quiere vivir. Y entonces este chavo vuelve a guardar todas esas emociones y vuelve a cargar con todos esos estigmas y discriminación. Entonces, les estoy dando un ejemplo tomado de distintas situaciones de la realidad del trabajo que nos toca hacer a nosotros. Entonces, a todos esos niveles podemos estar encontrando el estigma y la discriminación. Entonces, es importante hacernos conscientes de nuestras creencias, de nuestros límites, y si podemos dejarlos de lado, maravilloso. Si no, no hay obligación, reconozcámoslo y busquemos quien sí pudiera acompañar a esa persona. Alex, ¿algo que agregar? Muy claro. Okay. Si nosotros no rompemos ese estigma o esa discriminación, si no la reconocemos, pues sí estamos sumando un poquito al problema, ¿no? Porque entonces obligamos a la persona a que siga callando y a que siga cargando por más tiempo, pues esta bomba de tiempo finalmente que va a reventar, manifestada específicamente en
una figura del suicidio, ¿no? Hay diferentes, vamos a irlas viendo un poquito más adelante, pero es entender esto, finalmente. Entonces, la ruptura del estigma y la discriminación viene con uno mismo. Y si yo digo, no sé qué hacer, quién sabe qué historias fantasiosas me estoy imaginando, pero no me siento preparado o me da miedo acompañar a esa persona, lo reconozco, reconozco mi límite y digo, yo no puedo con esto, no me siento preparado y buscamos ayuda los dos. Eso es romper ya estigmas y discriminación. Bueno. ¿Qué nos puede aportar? ¿En qué nos puede ayudar trabajar los estigmas y la discriminación? Pues precisamente el ir concientizando a la comunidad en la que nosotros nos encontremos, que vayamos rompiendo tabús precisamente. Un poquito más adelante, creo recordar en la sesión del jueves de la próxima semana, vamos a abordar algunos mitos y realidades también acerca del suicidio para ir rompiendo esas pequeñas paredes, pero créanme que si avanzamos en este tema del estigma y la discriminación, vamos a ir resolviendo muchas cosas. O sea, vamos a deshacernos de cuellos de botella que no dejan que la gente tenga acceso a hablar o a obtener los servicios profesionales que pueda requerir. Y bueno. Por ahí voy a regresarme entonces un poquito al ejemplo de Cindy, ¿no? De la maestra Cindy. Donde dice, ¿qué pasa cuando los papás pues, tienen 3 trabajos o definitivamente no les importa? Imaginemos que ellos en casa no tienen donde un espacio. La casa vamos a entenderlo desde las figuras sociales y antropológicas, que va a ser esta cueva, de la cual yo me refugio de todos los peligros y todas las adversidades que existen en el mundo hostil exterior. Y entonces cuando en esta cueva, en este hogar, en esta casa, en este sistema familiar, en esta manada, no encuentro un espacio de desahogo, no encuentro un espacio donde pueda ser escuchado, donde yo pueda hablar, donde no haya estigma, donde no haya discriminación, donde no haya tabú en torno a lo que se tiene que hablar del dolor, es importante, porque si no, entonces nos lo tragamos y ahí se va convirtiendo en cosas medias extrañas. Lo que les queda en muchas ocasiones son los espacios educativos, porque hay quienes literal ya han ido mermando incluso sus relaciones sociales, sus habilidades sociales para mantener las que ya tenían. Y entonces, literal, no les queda más la casa y la escuela. Punto. Ahora, en esta pandemia, pues todavía se va a recrudecer mucho más. No les queda más que la casa o la casa. Y desde la casa llevas la escuela. Entonces, sí va a ser un poco difícil cuando en ese espacio que tendría que ser seguro, yo no me siento seguro. Por eso entonces que como docentes o como personal administrativo o académico dentro de los múltiples espacios educativos que hay, independientemente del nivel, independientemente del grado o de la perspectiva que pueda tener, es brindar ahí espacios de escucha, es promover realmente ahí que se empiecen a dar esos cambios sociales, ¿no? Donde entonces vamos a poder promover 3 cosas. La primera, conocimiento científico, porque en la medida que vamos hablando, nos vamos interesando en los temas y ahora estas cosas nos permiten agarrar y decir, pregúntale a San Google. Y entonces me meto al internet y voy investigando y voy encontrando información que sea relevante. Ahora, si nosotros ya tenemos experiencia, porque escucho que la mayoría aquí ya cuentan con un grado, por ejemplo, hasta de maestría, ¿no? Pues ya podemos diferenciar y discriminar perfectamente cuáles son fuentes de información adecuadas y cuando estoy acercándome a uno de estos llamados fenómenos comunicativos, que fue la ballena azul, ¿no? Donde más que realmente promover o proveer herramientas de prevención, promueven prácticas autolesivas o conductas de riesgo. Ahí también puedo apoyar. Si yo no quiero como tal hablar, si yo no soy experto en el tema, pero quiero apoyar, bueno, te ayudo a que en este espacio te sientas con la libertad de decirme, encontré esto en internet, ¿sabes? Y entonces ya desde ahí voy identificando cuál puede estar siendo la necesidad. Voluntad y apoyo político. Como sociedad, como comunidad, sí tenemos que empezar a ver cómo podemos ir construyendo más y mejores políticas públicas, porque esas son para nosotros, como comunidad, como sociedad. No son para el político y no es para sus intereses. Por eso es importante que sí exista esa participación ciudadana. ¿Todavía es un poco utópico? Sí, pero si no lo empezamos a hacer, nunca vamos a romper realmente esa utopía. Y finalmente, la estrategia nacional. Tiene que ver con esta parte de la incidencia política. Si yo no empiezo a usar
los espacios públicos y gubernamentales, ellos nunca se van a enterar que sus estrategias nacionales no están sirviendo. Y entonces van a seguir haciendo más de lo mismo y van a seguir dando programas y espacios también muchas veces deficientes. Entonces, aquí es la importancia de cómo escuchar sin juicios, sin estigma, sin discriminación, sin atacar a la persona, simplemente reconociendo que ese es él, que eso es lo que le permite la experiencia, la madurez, el intelecto o incluso su condición de vida asimilar en torno al fenómeno. Eso es súper importante. O sea, si tengo preguntas y me empiezo a hacer cuestionamientos sobre la vida, yo particularmente en algún momento he dicho, qué triste que, por ejemplo, materias como filosofía se estén quitando de las escuelas, ¿no? Porque entonces ya no tengo este análisis crítico, ya no se me enseña a llevar a cabo estos procesos de análisis crítico, y entonces cuando yo me empiezo a enfrentar a mis propias disertaciones sobre mí mismo, sobre mi propia vida, sobre mi valor, sobre mi concepto, y yo no tengo cómo llevar a cabo este análisis realmente adecuado, pues por ahí van a venir seguramente muchas distorsiones. Y entonces permitir también que los niños, jóvenes y adolescentes se puedan acercar, bueno, y niñas y adolescentes, mujeres también, se puedan acercar, pues por supuesto que hay que hacerlo desde espacios seguros, desde espacios abiertos, sin tanta coerción, sin tanta propaganda, ¿no? Sin replicar muchas veces discursos ya un tanto gastados por ahí. Sí, yo quiero hacer un par de comentarios. Uno es en el sentido de la voluntad de apoyo político. Definitivamente como sociedad no estamos acostumbrados a ejecutar nuestras responsabilidades. Es decir, sí necesitamos ser más proactivos como sociedad, necesitamos obligar y empujar en el acto a los políticos y a las políticas públicas. Les voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Uno, cualquier área deportiva pública. Si no se da uso a esa área, si no se da uso a ese parque, empieza a deteriorarse la infraestructura, pero no solo eso, sino que se vuelve un nicho pues de problemas, porque entonces hay problemas de consumo de sustancias, porque hay problemas de vandalismo, porque hay problemas de robo, de inseguridad. Pero en la medida en la que se van recuperando esos espacios desde el deporte, desde la sana convivencia, ¿sí?, los indicadores de malestar alrededor de esa zona se van modificando y se van convirtiendo hacia un bienestar. Pero quienes doman o quienes ganan esos espacios es la sociedad a través del uso de esos espacios. No es el gobierno que puso la infraestructura o que no la puso. Otro ejemplo muy claro entonces es en la ciudad de Guadalajara el uso de las bicicletas. Yo viví algunos años en Guadalajara, me formé profesionalmente allá y me tocó ver ese fenómeno social en el cual un grupo de 50 jóvenes empezó a hacer paseos en la noche en bici y empezó a crecer el grupo y a crecer el grupo y a crecer el grupo hasta que llegaron a ser miles de personas. Es decir, miles de personas, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 personas que hacían rodadas. Eso le exigió al gobierno entonces crear las vías adecuadas para que se pudiera circular en una bicicleta. Por supuesto que se creó entonces una necesidad que el gobierno no tenía de otra más que cubrirla. Muy distinto a pararnos afuera de cualquier ayuntamiento y decir, regálame infraestructura, ponme ciclovías, cuando no se está viendo que se use. Entonces nosotros tenemos que generar las necesidades a través de la práctica y del uso. Y bueno, en Playa del Carmen sabrán los que viven acá o quienes han visitado que sí hay ciclovías, pero también ha habido otras ciclovías que han estado y que se han quitado. ¿Por qué? Porque no se usan. Punto. Entonces, tenemos una responsabilidad bien importante. Bueno, ese es un punto. El otro punto que quería compartirles tiene que ver más en el entorno escolar o en el entorno académico. Feggy Ostrowski, una neuropsicóloga de la UNAM, habla de las figuras rescatadoras, así les llama. Y es precisamente esas personas, esas figuras, a veces esos maestros o esos compañeros, que se toman 2, 3, 4 minutitos para abrir orejas de Dumbo y escuchar. Entonces ya les estamos anticipando algo del trabajo en términos generales, y es
no hay mucho que hacer en el acompañamiento en una crisis. Es más efectivo escuchar. Entonces, en el escuchar podemos ayudar a esas personas. Esas figuras rescatadoras saben ejecutar una escucha sin juicios, sobre todo. Ahora, específicamente, sabemos que el entorno escolar es un factor protector aquí en México. Es decir, cuando hay ciclo escolar normal, o lo había, los índices de suicidio en los adolescentes y en la infancia son menores. Y entonces de repente los que trabajamos con el tema vemos que se empieza a acercar Semana Santa, vacaciones de verano, vacaciones de diciembre, y entonces levantamos las antenitas porque normalmente en periodos vacacionales tienden a subir los índices en la adolescencia o la infancia. Entonces, sí lo sabemos con mucha claridad, la escuela donde ustedes están es un factor protector para estos chavos. Entonces, bueno, pues esos comentarios, ¿no? Ahorita estamos, pues aquí rayando la parte de estigma y discriminación. Vamos a revisar un par de láminas. Si quieren, ahorita vemos cómo estamos de energía. Las otras las podemos revisar después del receso o antes del receso. Pero vamos a revisar estas dos que tienen que ver nuevamente con contextualizar, con entender el fenómeno, ¿sí? El día de hoy toca un poquito eso, ya en la siguiente sesión le vamos a entrar a metodologías más específicas, información más específica. Cada 3 segundos una persona intenta morir a nivel mundial. Cada 40 segundos una persona muere por suicidio. Entonces, una cosa es intentar o tentativa de suicidio y otra cosa es el suicidio consumado o muerte por suicidio, ¿sí? El suicidio, dice, está entre las 3 causas más frecuentes de muerte entre personas de 15 a 35 años de edad a nivel mundial. Imagínense, o sea, está a la par de accidentes automovilísticos o de accidentes cardiovasculares. El suicidio en este rango de edades. Entonces, ¿verdad que sucede más de lo que decimos? Que callamos mucho este tema, porque ¿por qué no lo hablamos si es de las razones más importantes desde hace mucho tiempo de muerte? ¿Sí? Entonces, juguemos con esas preguntas adentro de nuestra cabeza. Este siguiente punto es muy importante entenderlo. Cada suicidio tiene un serio impacto sobre 6 personas, al menos. Hay teóricos que dicen que son 10 personas las que se ven impactadas, algunos dicen que 6. Cuando hablamos de personas impactadas, hablamos de personas que se ven afectadas profundamente por ese suceso. Llámese la señora de la tienda que se enteró que el chavito que va los martes a comprar cacahuates se intentó suicidar. Llámese el maestro, el papá, el hermano, el vecino, el compañero de escuela. Entonces, el fenómeno del suicidio no solo afecta a quien lo intenta o a la familia de quien lo puede haber consumado, sino a un entorno mucho más amplio. Entonces, aquí ya estamos hablando de una afección a nivel de salud pública. Es por eso que lo vemos de esa manera, el fenómeno del suicidio. Ahorita nada más estamos aquí con una falla técnica. Aquí. Ahí está. Ok. Seguimos con los datos. Dice, el riesgo de suicidio es hasta 15 veces más alto en personas que padecen un trastorno mental en comparación con quienes no. Pero no es para discriminar este dato. O sea, sí hay un porcentaje de riesgo mayor en quienes tienen padecimientos mentales, es un hecho. Pero también sabemos que por arriba del 1% de la población mundial, por ejemplo, ha padecido o padecerá depresión, por ejemplo, que es uno de los padecimientos mundiales, padecimientos mentales a nivel mundial que va incrementándose cada vez, ¿sí? Entonces, ojo ahí. Aproximadamente el 25% de las personas que se suicidan habrá estado en contacto con una institución de salud mental en el año previo a su muerte. Ojo, entonces ahí entendemos que sí hay señales, que sí se habla, que sí se dice, que sí se transmite el dolor o la dificultad, pero que de una u otra manera no se atiende o no se puede resolver adecuada u oportunamente, ¿sí? Por cada 20 personas que cometen suicidio, por cada persona que comete suicidio, hay 20 o más que lo van a intentar. Tremendo.
porque si hacemos sumas, restas y multiplicamos, entonces, híjole, los números y las cifras son más grandes de lo que pudiera parecer. La siguiente sesión vamos a hacer números y cifras, vamos a manejar ya cifras más específicas y ahí nos metemos a jugar un poquito con los números. Aquí nada más, ¿Sí? importante. ¿Cómo, o sea, si estos números parecen avasalladores, pero también dan mucho en qué pensar, realmente es prevenible, ¿no? O sea, cuando vemos que hay 15 veces más de riesgo en personas que padecen un trastorno mental, y podemos pensar un poquito cuáles son los factores que se van a conjugar, por qué ese trastorno mental nos va a dar 15 veces más el nivel de riesgo, es decir, 1500% más de riesgo, pues entendemos que el factor discriminación y que el factor estigma van a estar por ahí presentes, que los errores en los servicios de salud pública van a estar ahí presentes, que la falta de atención oportuna va a estar ahí presente, y por eso es importante nosotros empezarlo a detectar, que las personas habrán estado en contacto con alguna institución de salud mental previamente al año de su muerte. Quiere decir que lo intentaron, quiere decir que todavía estaban luchando por su vida, y esto nos refleja cada vez más que quien lamentablemente llega a perder la vida por este hecho, pues no es porque se quiera morir, sino porque realmente es algo que ya no puede estar manejando. Y la lección más grande en todo esto es que verdaderamente la muerte por suicidio es prevenible, que siempre y cuando nos estemos capacitando, nos estemos formando y realmente podamos entrarle desde donde estemos, pero entrarle sin tabús, sin estigma y sin discriminación, pueden marcar una diferencia significativa en la cantidad de personas que están muriendo por suicidio, porque efectivamente va a ser un número que si no se hacen cambios estructurales, que si no se hace capacitación, que si no se rompen estigmas, discriminaciones y tabú, va a seguir a la alza, tristemente, ¿no? Entonces, sí es como prestarle atención a los números que, aunque son como abrumadores, pues también nos dejan lecciones en el sentido positivo, ¿vale? Bien. Los trastornos de personalidad y abuso de sustancias son más comunes en... A ver, ahorita perdimos la pantalla un segundito, estaba literal leyendo. Ok. Dice, los trastornos de personalidad y abuso de sustancias son más comunes en los hombres y la depresión es más común en las mujeres, entendiendo algunas cuestiones de género, pues, ¿sí? Aunque la verdad es que las mujeres con esta equidad de género están ya empezando a vivir y a padecer dinámicas que antes eran solo con los hombres o con el género masculino. Se calcula que aproximadamente el 90% de las personas que han puesto fin a su vida suicidándose tenían un trastorno mental y un 60% de ellas estaba deprimida al momento de suicidarse. Entonces, nuevamente recalcamos el tema de estigma y discriminación. No es, tengo un padecimiento de salud mental, ya me voy a suicidar. No, no es así. Es, si tengo un padecimiento de salud mental y no estoy pudiendo atenderlo, no estoy pudiendo hablar, no estoy pudiendo obtener el servicio específico para resolver mi necesidad, entonces sí voy a caer en un riesgo. Esta es una cuestión gradual a través del tiempo. Recordemos, 14 años se construye este fenómeno, por lo menos en el estado de Quintana Roo, en promedio. Los trastornos del estado de ánimo han sido claramente relacionados con el comportamiento suicida. La depresión, sobre todo, y sus síntomas deben de alertar a los consejeros. Y los comportamientos suicidas son más comunes bajo ciertas circunstancias debido a factores culturales, genéticos, etcétera, etcétera. Es decir, factores de personalidad, factores de interacción interpersonal, factores comunitarios, de salud comunitaria, factores de hábitos, de ritmos de vida también, factores sociales, todos en su nivel van a ir sumando a esta problemática. La siguiente sesión la vamos a entrar específico en esa parte de ese conocimiento. Voy a compartir nuevamente la pantalla, Alex, para seguir con el material. A ver. Entonces, taxonomía. Bueno, ya estamos aquí en los términos. La carnita, bastante importante, ¿sí? Entonces, como tal, la OMS dice
que el suicidio es el acto de matarse deliberadamente, el acto de quitarte la vida. Con toda esa intención. Sí. El intento como tal es todo comportamiento suicida que no causa la muerte. O sea, lo intento, pero no muero. Puedo haber tomado líquido tóxico, pero no morí porque me lavaron el estómago. Puedo haberme cortado los brazos, pero no morí porque me cosieron, ¿sí? O puedo no tuve la profundidad necesaria. Sí, o sea, no se dio la situación en el acto como para que yo falleciera, pero fue el intento como tal. O sea, si hablamos de un ahorcamiento, o sea, me tuvo que poner la soga en el cuello y tuve que haberme descolgado, solo que a lo mejor me vio una persona y me descolgaron antes de que yo falleciera o se rompió la cuerda. Pues, pero es el intento como tal, ¿sí? Ahora, aquí el intento sí tiene la intencionalidad, pero no se está logrando. Porque ahí vamos a diferenciar, por ejemplo, del gesto suicida, que es todavía más ambivalente. Vamos a poner, voy a empezar aquí con este tema del pizarrón. Sí. Si se ve, por favor me confirman. Si no se ve, también me lo pueden hacer saber, porque tenemos iluminación de este lado que probablemente nos empañe aquí la vista. Sí, si no, yo lo voy leyendo incluso, ¿sí? Pero es bien interesante esto. Entonces, ese es el acto o el intento o tentativa de suicidio. Entonces, hay un suicidio que le podemos llamar profesionalmente suicidio consumado y está el intento o tentativa de suicidio, que ambos, intento y suicidio consumado, sí tienen intención de acabar con la propia vida. Ahora, el intento y el suicidio consumado no requieren de una idea previa o de una idea construida. Eso quiere decir que puede ser un acto de impulsividad, como lo decíamos hace un ratito. No pensaba en quitarme la vida, pero a través de la discusión que tuve con mi pareja, sí tuve la intención en el momento de quitármela, agarré, tuve acceso a esa metodología y entonces lo ejecuté, ¿vale? Entonces, ahí vamos entendiendo ya ciertas distinciones y el por qué es importante manejar ciertos términos, porque si hablamos adecuadamente, la interpretación o el significado es más pronto. ¿Por qué? Porque estas situaciones apremian, porque cuando nos enteramos de una situación de riesgo, el tiempo nos está exigiendo poder resolver situaciones lo más pronto posible. Ok. Básicamente aquí tenemos pensamientos de muerte de un lado, del otro tenemos el suicidio. Digamos que esta sería la tendencia promedio de crecimiento en términos de cómo se va llevando el fenómeno del suicidio, que entendamos es longitudinal, no es de la noche a la mañana. Muy rara ocasión, en muy rara ocasión, literal va a ser de la noche a la mañana. No quiere decir que no se pueda. No quiere decir que el tema del suicidio no se pueda dar de la noche a la mañana. A veces habrá crisis tan importantes, tan fuertes, tan significativas, que verdaderamente terminan por rebasar a la persona y en esas ocasiones, donde sí terminan por rebasar, vamos a imaginar un accidente de auto donde yo soy el conductor y entonces fallecen todas las personas que iban conmigo. Bueno, a lo mejor desde el fenómeno del superviviente, sí puedo entrar en un estado de crisis tan grave que la impulsividad sí me puede llevar a cometer el acto, pero son casos muy particulares, o sea, estamos hablando de una particularidad de esa índole. Entonces, en general no va a ser así de abrupto, va a llevar un curso. Entonces, partimos del pensamiento de muerte y nos vamos a ir hacia el suicidio consumado. De hecho, la lámina que están viendo empieza desde ahí. Según Pérez Barrero, es el deseo de morir, ¿sale? Desde ahí vamos a empezar. Y ese deseo de morir va a surgir de pensamientos de muerte, de empezar a contemplar la muerte. Ahora, aquí la impulsividad va a ser baja porque lo estoy manteniendo en el pensamiento, pero la ambivalencia va a ser muy alta. Ya estoy empezando a contemplar la muerte. En la medida que me acerco al suicidio, va a bajar la ambivalencia. No quiere decir que va a desaparecer, va a bajar la ambivalencia. Cada vez va a ser una decisión un poco más fuerte y lo que sí va a ir incrementando es la impulsividad. Entonces, es básicamente también una forma de ir concibiendo cómo se puede ir evolucionando el fenómeno del suicidio. En la medida que la ambivalencia baja, yo tengo más certeza de que esta es mi última alternativa. Y en la medida que la impulsividad sube, tengo ahora la energía
para cometer el acto. Porque bueno, no está mencionado aquí, no los quisimos saturar con mitos y realidades, pero parte de los mitos y realidades es que quien habla del suicidio lo hace por llamar la atención nada más. Lo que realmente ocurre es que a la medida que yo empiezo a hablar más del suicidio va a bajar mi ambivalencia y que entonces no necesariamente tiene que subir la impulsividad. A veces con que baje la ambivalencia y yo tome una determinación sin impulsividad incluso, puedo llegar a cometer el acto del suicidio. Entonces, quienes hablan de suicidio no están choreando, no están queriendo llamar la atención. Para empezar hay que entender que desde el estigma y la discriminación, si yo ya me estoy permitiendo abrirme y hablar del suicidio, es porque algo verdaderamente está pasando, porque me estoy exponiendo a ser juzgado, a ser criticado, a ser atacado, a ser cuestionado desde lo que estoy comentando y desde lo que estoy compartiendo. Y si prefiero asumir ese estigma y posible discriminación por hablar de esto, bueno, pues seguramente es porque algo hay de cierto en esto. ¿Que hay mucha ambivalencia en las primeras etapas? Sí, pero insisto, llego a un punto crucial y generalmente aquí en el centro es donde tenemos más riesgos o más intentos de suicidio, donde hay que prestar mucha atención entre cuándo es un gesto y cuándo es un intento. Por ahí platicando en muchas ocasiones caemos en esta disertación, por ejemplo, del cutting, que ya había mencionado anteriormente, sobre cuándo el cutting va a ser un gesto y cuándo puede ser considerado un intento como tal de suicidio. El corte, por ejemplo, es muy superficial, ¿no? Si el corte es como muy bonito, muy de estos que hasta a veces escriben frasecitas, ¿no? Pues muy probablemente no va a ser el fin del mundo. Ahí estamos viendo el cutting, ya hay literatura específica de cutting que nos habla que es una forma de manifestar dolor emocional. Pero si yo veo que el corte realmente es desgarrador, que sí tenía toda la intención de lesionar, bueno, ahí es donde ya estoy viendo un intento de suicidio. O sea, puede ser o un gesto o puede ser un intento de suicidio como tal. Y es importante ir delimitando. Por eso es que estábamos revisando justo esa taxonomía. Ahora, ok. Ok, no sé, ya dejamos de compartir la presentación. No sé si se alcanza a distinguir o si se alcanza a ver lo que hay en nuestro fondo, en este pizarrón. Pero bueno, básicamente es entender. De este lado tenemos lo que es el pensamiento de muerte, que va a ir en aumento hacia el suicidio consumado. ¿Sale? O sea, vamos a partir en este sentido. Y entonces, en la medida que avanzamos cronológicamente en esta evolución, va a ir subiendo la impulsividad y a su vez va a ir bajando la ambivalencia. Cada vez va a ir quedando un poco más claro. Muchas gracias por la observación. Ya que yo ya voy revisando los comentarios. Vamos, Ok. Vamos a compartirles nuevamente la pantalla. Okay. Así. Bien. Sí. Para que ya nos deje ver el puntero. Sí. Bien. Ok. Continúale. Entonces, a ver, en la columna del lado izquierdo, entonces, tenemos estos términos, ¿sí? Deseo de morir, yo lo voy a plantear desde esto será normal, no será normal, lo vivimos todos, no lo vivimos todos. Deseo de morir, sí, lo vivimos todos. Todos en algún momento hemos pensado en no existir, en hoy no despertar, en no salir de la cama. Todos en algún momento. ¿Sí? Porque todos hemos tenido dificultades de algún tipo. Desaparecer, no estar, ¿sí? Representación suicida. ¿Qué es eso? Son fantasías. Es decir, estoy parado en la cúspide de la pirámide del Sol de Teotihuacán y de repente, pues, me imagino que brinco al vacío. Esa es una representación suicida. O estoy andando en un puente vial y me imagino tirarme hacia abajo. ¿Qué pasaría? Esas son representaciones suicidas. ¿Son normales? Sí, a la mayoría de las personas, si no es que al 100%, nos ha ocurrido en alguna ocasión. ¿Sí? Ahora, ideas de suicidio
¿Son normales? ¿No son normales? Sí, en algún momento a todos nos han venido también las ideas, ¿sí? Nada más que aquí ya estamos haciendo una distinción en diferentes niveles y ahí es en donde vamos a ir identificando riesgos, ¿sí? Para temas académicos específicamente, yo ahí sí les invito a que nuevamente paren la oreja, presten mucha atención. Algo que se ve con cierta frecuencia en secundaria y preparatoria, pero un poquito más en secundaria. De pronto los chicos, entre los recesos o los espacios libres, vuelvo a lo mismo, empieza el despertar cada vez más claro de la conciencia, cada vez va a ir expandiéndose esta conciencia de mí mismo, de mi entorno y de todo lo demás. Entonces llega un momento donde al ir entendiendo la vida, pues comprendo que va a venir un estado de muerte en algún momento. Y en los planteamientos muchas veces que se hacen en escuelas secundarias y preparatorias en los primeros niveles, entre pares, ¿y a ti cómo te gustaría morirte? ¿No? Entonces, por ejemplo, por ahí en ese tipo de conversaciones podemos prestar mucha atención, podemos incluso de pronto como intervenir, ¿no? Si ya detecto que alguien te habla y te dice, no, yo me quiero ahorcar un domingo en el baño a medianoche para que entonces el lunes, a ver si es cierto que mis papás van a irse súper rápido a trabajar, ¿no? Entonces, o a ver si es cierto que yo no les voy a importar y que les va a importar más irse a trabajar y llegar a tiempo a pasar la tarjetita en el checador, o bueno, la huella ahora ya más moderno en el checador, ¿no? Entonces, ahí nos está hablando de que ya no es una idea tan desde lo filosófico, que ya empieza a tener cierta estructura, que ya empieza a sugerir cierto plan o cierto grado de planificación, como vemos en la imagen, va en ese sentido. Desde la idea suicida sin un método, la idea suicida con un método, pero que sea inespecífico o indeterminado. Es decir, pues yo me quiero ahogar. Todavía no sé si me voy a ir al mar, todavía no sé si me voy a tirar en la alberca, todavía no sé si me voy a ahogar en alcohol, no, todavía no lo decido, ¿no? La idea suicida con un método específico y no planificado. Me quiero ahogar, me quiero ahogar en el mar, pero pues si estamos, por ejemplo, en el Estado de México, no tenemos mar. No tengo idea de cuándo voy a ir a la playa, ahí sí no lo sé. Entonces podemos considerar que todavía lo estamos manteniendo con cierto grado de contención. Y digo con cierto grado porque él ya tiene una idea específica de cómo morir. Aunque, por supuesto, que esta se puede transmutar en cualquier momento ante las distorsiones cognitivas que toda la crisis va a conllevar. Es importante entender que el suicidio está muy relacionado con la crisis y que de hecho podemos entender que en estados álgidos donde se llevan a cabo gestos o intentos, pues los podemos entender como una crisis suicida y que entonces también es importante abordarlo desde el manejo de la crisis. Y finalmente el plan suicida o idea bien planificada, cuando ya te pueden decir, me quiero matar, me quiero cortar las venas, quiero hacerlo en mi cuarto, va a tener seguro el cuarto, pero sí voy a dejar una nota, el seguro es para que les cueste trabajo entrar nada más, para ponerle un poquito de drama, y lo voy a hacer a las 2 de la tarde, para que entonces ya cuando lleguen del trabajo quieran venir a regañarme, y oh sorpresa, ¿no? Entonces ya vemos un plan mucho más elaborado, mucho más estructurado, donde sí es importante prestar mucha atención y ahí es donde indispensablemente se tienen que echar a andar muchos mecanismos. Por eso es que la escuela también debería de contar con protocolos de actuación específicos si llegan a detectar ese tipo de situaciones. Insisto, prestarle atención a las conversaciones de pronto, esto es de la práctica docente, o sea, eso tiene que ver con mi quehacer como docente en el manejo del grupo. Prestar atención a la dinámica, a lo que está pasando, cómo se llevan a cabo algunas alianzas o algunas problemáticas. Quienes son víctimas de bullying es un estado también de crisis que también los puede llevar a tener pensamientos o deseos de muerte o de desaparecer, ¿no? Entonces ahí son como cosas muy puntuales y muy específicas de los contextos educativos a las cuales prestarle atención o voltear a ver, ya para irlo perfilando, porque la intención sí es dar alfabetización desde lo general, desde lo que la OMS propone, desde lo que la Asociación Mexicana de Suicidología propone, desde lo que Dilepsia la vida se alinea a todos estos elementos de rigor, pero evidentemente ustedes como personal educativo están aquí también para ir entendiendo parte de en qué contextos estar como más alertas a lo que pudiera estar ocurriendo. Entonces, este es uno de esos momentos donde vale mucho la pena prender las alarmas y estar verdaderamente atentos y alertas a cómo se llevan a cabo esas dinámicas. Ok.
Bien. Del lado derecho, en la columna del lado derecho, entonces estamos viendo otros términos. Amenaza suicida. Esto se refiere a una verbalización nada más. ¿Sí? Me va a quitar la vida, me va a matar, mañana no me vas a ver, ya no voy a estar. Son amenazas verbales única y exclusivamente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con un profesor y de repente le decimos, oye, profe, pues fíjate que encontré a tu alumno de quinto en el pasillo y amenazó con quitarse la vida. Si manejamos los dos los términos, ya sabremos que no fue que traía un cuchillo y estaba amagando. Sabemos que solo hizo una verbalización y podemos seguir entendiendo por ciertos niveles. Un gesto suicida ya tiene que ver con un ademán. Hace rato les decía, el intento es que yo me cuelgue y se rompa la cuerda o alguien me descuelgue. Un gesto no será que yo me cuelgue, es la diferencia entre el intento y el gesto. Será nada más como tal el hacer la referencia. Es decir, puedo agarrar un cuchillo, imaginemos que esto es un cuchillo, y digo, me voy a cortar y me lo pongo acá, ¿sí? No me estoy presionando, no me estoy haciendo la incisión, pero sí pongo el cuchillo haciendo el ademán. Imaginemos que en esta taza tengo cloro y 5 medicamentos y digo, me los voy a tomar. No pongo la boca en la taza, pero digo, me los voy a tomar. Ese es el gesto. El intento sería el acto ya de tomar e ingerir ese líquido, ¿vale? Entonces, ahí seguimos entendiendo. Amenaza solo dijo verbalmente. Gesto hizo un ademán. Puede que tenga un método a la mano, ya hay un riesgo mayor. Ya el intento como tal se consumó, intentó. De ahí brincamos a cómo derivó ese intento, es decir, lo intentó, pero lo salvamos. Entonces fue un suicidio frustrado. Lo intentó, pero no tenía la intención. Ahí sí hay una distinción muy específica. Y esto tiene que ver con actos de imitación, sobre todo, con entonces un rango de edad dentro de la primera infancia, casi antes de que se termine de construir el pensamiento concreto, antes de la adolescencia, 9, 10, 11 años más o menos. Ahí puede haber suicidios accidentales, es decir, el acto de imitación, porque yo vi en la tele, en YouTube, en algún programa, que pues, un niño dijo, ay, me siento triste y me cuelgo, y el niño un día se siente triste y se cuelga. Ese puede ser un suicidio accidental. Se lo voy a poner en un término personal y chistoso. Yo creo que tengo certeza de que tenía menos de 6 años y vi una caricatura en la cual pues estaba Superman y volaba. Y después vi una caricatura donde había un personaje que intentaba volar como Superman, pero con un paraguas. Entonces se tiraba de un edificio e iba cayendo pues como una pluma suavemente. Bueno, yo de niño, sin entender lo que era real y fantasía, me subí a la resbaladilla del parque que tenía en la esquina de mi casa con un paraguas y pues imagínense, brinqué y santo porrazo que me di. Si lo pensáramos en términos de suicidio, pudiera haber sido un suicidio accidental. Yo no pensaba en esas consecuencias, no las concebía, no tenía la conciencia de esos efectos, sin embargo, imité o ejecuté ese acto, ¿vale? Sí les puedo decir que me quedé tirado ahí más de unos 15, 20 minutos, me dolió mucho la pierna y sí me lastimé. Entonces, bueno, eso puede corresponder a un suicidio accidental. Es decir, tiene que ver con conductas de riesgo en las cuales no se tiene una plena conciencia de ese efecto. Un suicidio accidental puede ser un accidente automovilístico, ¿sí? Donde a través de las semanas y los meses manejo ebrio, manejo a exceso de velocidad, manejo cansado durante la noche y entonces puede ser un suicidio accidental, aunque no se tuviera esa conciencia. Y bueno, el suicidio intencional como tal, pues es el que tiene la intención y se ejecuta desde ese lugar. Nada más de acuerdo a lo que nos están pidiendo en el chat, el gesto suicida va a ser la representación no vívida de llevar a cabo el suicidio.
Gesto suicida muy contemporáneo es estos memes de voy a hacer la suicidación, por ejemplo, ¿no? Ya empiezo a hablar de me voy a matar y ya lo estoy poniendo incluso en voz alta, ya lo estoy manifestando a través de un gesto. O el tema del cutting, por ejemplo, ¿no? Como estoy ya empezando a atentar contra mí. Si lo pensamos en términos conductuales, me estoy empezando a desensibilizar de mi propio instinto de supervivencia porque me permito ya poner en riesgo mi integridad. Como gesto suicida puede ser agarrar la cuerda sin colgarla y ponérmela alrededor del cuello. Ahora, ya si está colgada y entonces me la pongo alrededor del cuello, va a ser un intento suicida como tal, ¿sale? Ahí podemos ver esa diferenciación también, por ejemplo. Así es. Imaginemos que este es mi pastillero y que aquí tengo N cantidad de pastillas y entonces agarro una pastillita y digo, me las voy a tomar. Me las voy a tomar y me voy a matar, ¿sí? No las estoy ingiriendo, no las pongo en mi boca, pero hago el ademán como si lo fuera a hacer o como si lo fuera a ejecutar. Ese sería el gesto. Entonces, sí es un acto, sí es un ademán, pero no es ejecutar a plenitud de esa situación. Si cuando corrijo a un alumno en una clase, ¿no? Y hace un gesto como ¡pum!, ¿no? Sí me equivoqué, entonces me corrigieron, entonces esto me pudo haber despertado tanta frustración y en la manifestación que yo hice, que estoy llevando a cabo como un gesto, va a ser pues me doy un tiro, ¿no? O sea, o como, estaba bien evidente, estaba súper fácil y yo bruto la regué y entonces nuevamente pongo en perspectiva la importancia de ir reduciendo estigma y discriminación, no nada más en torno a la salud mental, sino al individuo en general. La concepción del individuo de decirle que es un tonto, que es un deficiente, que es un inútil, que esto, que el otro, es importante irla erradicando también, más allá de promover el desarrollo de mejores prácticas de la enseñanza, también tiene que ver con reducir ciertos riesgos a los que se están enfrentando. Entonces, si ya trae como toda esta carga y todo ese estigma de ser un mal alumno, de ser un bruto, de ser un burro, de que no puede, y yo no lo sé porque a lo mejor es un alumno que me acaba de llegar, y ante la corrección hace ese tipo de gesto, eso es una llamadita de atención. Ahora, en la medida que sea más recurrente, por supuesto que va a ser mucho más alarmante. No minimizar ese tipo de prácticas y preguntar clara y abiertamente, o sea, ¿esto por qué es? O sea, ¿es por una conducta imitativa? ¿Es porque ahora este meme se puso de moda? ¿Es porque ahora este término de la lloración o la suicidación con un gatito están en boga? ¿O es porque realmente tú lo estás considerando? Nuevamente, romper el mito de que hablar del suicidio es incitar al acto como tal. La verdad es que no es así, más bien nos permite hacer una detección oportuna para poder también hacer intervenciones adecuadas y oportunas. Bien, espero que esto haya dado respuesta a la diferenciación ahí entre el gesto, porque sí, es muy sutil, realmente el gesto puede llegar a ser muy, muy sutil, y bueno, hasta ahí mi reporte, Joaquín. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Dice, sí, muy claro, Celina. Gracias, Celina. Realmente ya nos quedan pocas láminas y poca información. Nos quedan 22 minutos de presentación. Entonces, pues bueno, ahí vamos más o menos a buen ritmo. Por favor, háganos saber si poniendo la pantalla así, como no toda, alcanzan a ver bien. A nosotros nos ayuda a poder tener el cursor, a no hacer el ruidito de la campanita que nos molesta, ¿sí? Y a poder ver y manejar de manera más sencilla. Esta es una información de la Organización Panamericana de la Salud, que digamos es la sección que a nosotros nos corresponde de la Organización Mundial de la Salud. Por ¿sí? sector, pues. Por sector, así es. Y esta es una lámina de un curso para profesionales de la salud en cuanto a prevención del suicidio y la autolesión. O sea, es un curso gratuito de la OMS que lo pueden tomar y les da un certificado en línea, ahí mismo en el sitio de la OMS. Y bueno, desde ahí sale directamente esta lámina, ¿no? Conocimiento de los factores de riesgo y las señales de alarma. Seguimos entendiendo terminología. Gracias, Diana, por la respuesta. Dice que sí se ve bien. Ok. Los factores de riesgo no son lo mismo que las señales de riesgo. Entonces, una amenaza de suicidio, un gesto de suicidio, puede ser
una señal de alarma, sin embargo, no significa que sea un factor de riesgo. El factor de riesgo pudiera ser los niveles de estrés que está viviendo este chavo, el entorno familiar tal vez de violencia o de falta de límites y reglas, un entorno comunitario de pandillerismo, consumo y abusos de sustancias, por ejemplo. O sea, hay distinciones, pero pudiéramos decir que el factor de riesgo es algo que va a estar más en el ambiente o en el entorno del sujeto, y las señales de alarma van a venir un poquito más desde los actos o lo que puede estar representando la persona. Se los voy a leer como tal. Dice: los factores de riesgo indican que alguien presenta un mayor riesgo de suicidio, pero es posible que no indiquen un peligro inmediato, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de falta de trabajo en el manejo de emociones en la infancia, estamos hablando de problemas de pareja o patria potestad en la época adulta, estamos hablando de abusos y violencia en la infancia o en la adolescencia. Todos esos son factores de riesgo. La migración es un factor de riesgo. Estar expuesto a una situación de suicidio es un factor de riesgo. Todo eso está al exterior del sujeto. Entonces dice, hablar de los factores de riesgo y conocerlos ayuda a las personas a que entiendan lo que podría ser necesario cambiar en una persona o una comunidad para reducir el riesgo de suicidio con el transcurso del tiempo. Entonces, un factor de riesgo que es el horario prolongado de venta de alcohol, ahora, en estos tiempos de pandemia, se ha reducido. ¿Por qué? Porque en un lapso de tiempo se dejó de vender alcohol. En otro lapso de tiempo se redujo el horario a los fines de semana y entre semana hasta en la tarde. Ese es un ejemplo de lo que nos puede dar un factor de riesgo. Ahora, las señales de alarma son acciones y comportamientos inmediatos que hacen o dicen las personas que podrían indicar un riesgo inmediato de autolesión o suicidio, ¿sí? Estas señales de malestar emocional muy profundo o de enojo, coraje muy desproporcionado, ya pues eso radica en la persona o en el individuo. Esto es lo que yo he mencionado anteriormente como los indicadores de riesgo. Estas señales de alarma o indicadores de riesgo lo podemos entender así tal cual. O sea, son situaciones que indican riesgo inmediato de autolesión o suicidio. Bien. Quienes quieran participar, pues sí pueden abrir su cámara y micrófono. Adelante. Si alguien ya está participando, levantamos la manita, tal cual como lo está haciendo Lili. Adelante, Lili. Hola. Por ejemplo, ahorita justo estamos en transición de integrar nueva generación y tenemos un caso específico que sabemos que tuvo una situación de cutting previa, digamos. La mamá no nos ha informado nada, aún cuando obviamente en la solicitud de inscripción viene pregunta y demás, la mamá no ha dicho nada. ¿Qué se recomienda hacer en esos casos cuando nosotros tenemos la información por su institución educativa previa con la que tenemos relación, que nos dijo, tuvimos una situación de cutting, solamente así como para que estén ustedes, digamos, que tengan esa información y puedan estar alertas? ¿Qué se recomienda hacer en ese tipo de situaciones? Hablar y escuchar. Hablar con la persona, okay. Preguntarle si aún está haciendo estas prácticas, entender a lo mejor por qué en su momento lo llevó a cabo. Realmente fue una manifestación de dolor emocional, fue una práctica imitativa. ¿Qué es lo que ocurrió? Antes de juzgar, antes de asumir, antes de asignar un juicio de cualquier índole, es hablar, preguntarle a la persona, y si llega a recibir algún tipo de apoyo, pues poderlo poner en contacto a recibir esa atención, a recibir ese apoyo. A lo mejor esta práctica ya dejó de existir. Ahora, por ejemplo, sobre cómo romper el hielo con esta persona en específico, bien, yo te diría, ¿qué tal te suena decirle, quiero hablar contigo? La escuela de donde vienes, pues nos compartió esto porque están
atentos de ti porque les preocupas, porque les interesas, y obviamente a nosotros también nos importas, a nosotros también nos interesa ver qué es lo que está pasando con nuestros alumnos, y bueno, por eso quiero hablar de este tema. Entiendo que es delicado, también puedo respetar si no quieres hablar de esto aún, pero bueno, que sepas que existe la apertura, que sepas que cuando verdaderamente sientas que ya no puedes cargar más con eso de manera en solitario, bueno, aquí vas a poder tener un espacio donde venir a hablar, donde ser escuchado, sin juicio, sin discriminación, y además orientado en la dirección más adecuada o más pertinente para que seas atendido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te suena eso a ti? Creo que es lo que yo haría. Lo que yo no quisiera es como invadir su privacidad. ¿Me explico? O sea, que ella sintiera como, ¿por qué me está preguntando si yo no he dicho nada, si mi mamá no dijo nada, si yo no hablé del tema? Porque seguramente, o bueno, yo asumo tal vez de mal, o sea, mal hecho, pues, pero yo asumo que para ella es difícil cargar con eso. Entonces, si yo llego y le pregunto, que ella pueda sentir como que me están haciendo un juicio, me van a poner luego como la loca, la rara, la que se corta, la que no... Y eso es justo lo que no, o sea, es como lo que queremos evitar. Al mismo tiempo, ese es como la comunicación que se busca, ¿no? O sea, decirle, a ver, aquí tienes un espacio seguro, contamos con estas herramientas a nuestro alcance, y si no son suficientes, podemos buscar otras herramientas que te puedan apoyar, digamos, en este proceso, sin invadir como esa parte. Sí, ¿cuál es mi intención? O sea, si mi intención es el morbo, si mi intención es como empezar a estigmatizar, a juzgarte, a tratarte con pincitas o con cuidado, eso también se siente. La intencionalidad también se siente, también se percibe. Mi timbre, mi postura corporal también está enviando información. Y si mi intención no es realmente de apoyo, la otra persona lo va a percibir y se va a retraer y se va a cerrar. Pero si que estoy abordando con cierto tacto, con mucho respeto, cuando también te digo, si no quieres hablar de esto, no es obligatorio que lo hables, te estoy brindando un espacio donde puedes acercarte. Ahí estamos respetando muchísimo y dejándole en claro que la intención no es juzgar, no es criticar, no es estigmatizar, sino más bien es brindarle un espacio donde puede ella encontrar apoyo o él encontrar apoyo y a su vez ser derivado, canalizado o puesto en contacto con lo que está requiriendo o necesitando en ese momento. Ok. Establecer ese contacto bien humano, pues. O sea, me preocupas tú, me preocupa, me evoca tu bienestar. Claro. No es que me preocupe la escuela, no es que me preocupe la reputación, no es que me preocupe... La imagen. Ajá, no es eso, es desde el humano, me preocupa tu bienestar. ¿Quieres hablar? ¿Te sientes cómodo? Adelante, no, está bien, te respetamos. Yo voy a mencionar dos cosas. Una es una línea muy delgadita, sí. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nosotros un hallazgo de riesgo de vida de alguien, estamos obligados a notificar. Eso sí, legalmente, pues sí. Sobre todo en menores. Sí. Ahí hay dos cosas que nos pueden imputar: negligencia u omisión. Si yo omito que supe algo o fui negligente en ese manejo, entonces sí nos pudieran imputar algo. Pero si nosotros precisamente tenemos un hallazgo de la otra escuela, lo hablamos con el chavo, lo planteamos, o sea, hay una obligación también de informar, y si es un menor de edad se le tendrá que informar de una u otra manera a los tutores o responsables, pero primero el lazo humano con ese chavo, para entender la naturaleza, porque aquí viene el otro punto que les quiero compartir, y es, hay una discusión teórica muy fuerte acerca de la autolesión. Si somos estrictamente teóricos, la autolesión está del lado del intento de suicidio, pero también sabemos que la autolesión está del otro lado, del gesto, de llamar la atención, de decir, no sé cómo pedir ayuda, pero me corto a ver si así me hacen caso. Así es. Va también desde otro. Entonces, sí se requiere de hacer un acercamiento muy humano y entender en lo particular qué está pasando con ese acto, porque puede que ya no lo hace, puede que sí. Nos retroalimentaban en una capacitación específicamente para profesionales de la salud. Nos retroalimentaba una psicóloga cognitivo-conductual, o bueno, más bien lo puso sobre la mesa en una sesión bien bonito, o sea, bien natural, que quedó muy claro para el público en ese momento y que me gustaría compartirlo. Decía,
a veces llega a la consulta la persona diciendo, es que nada más quiere llamar la atención y por eso se corta. ¿Nada más? O sea, ¿te parece poco que tenga que recurrir a eso para entonces llamar tu atención? ¿Cómo a veces se sigue minimizando? Entonces sí es importante escuchar a la persona. Vuelvo a lo mismo, o sea, también entender que a veces tanto la familia es un factor protector como puede llegar a ser un factor un tanto pernicioso, ¿no? O que afecte, digamos, la integridad o la relación, o vaya, los factores ahí protectores. Okay. Gracias. ¿No hay de qué? Sí, viene una pregunta, dice Cindy. Yo no tengo pregunta, pero sí les quiero agradecer porque este tema es de suma relevancia. Cada vez escuchamos o vemos más noticias en donde niños se están quitando la vida y eso es verdaderamente preocupante. Es importante mantenernos informados y actualizados. Efectivamente, Cindy, yo voy a hacer un comentario antes de atender una pregunta tal vez de Diana. Ya a estas alturas llegar a la secundaria a hacer prevención es demasiado tarde, de hecho. Ya nos hemos dado cuenta que tenemos que empezar a hacer prevención desde primero de primaria o incluso desde el kinder. Imagínense, desde dónde tenemos que hacer psicoeducación, desde dónde tenemos que hablar de la muerte y del suicidio. Desde la primaria, desde el kinder, ya no es suficiente llegar a sexto de primaria. Pues, ojo, sí, es todavía más importante lo que menciona Cindy. Si no hay nada más, pues entonces vamos dando por cerrado formalmente el día 1